La sistematización de experiencia como proceso es algo bastante compleja porque ustedes tienen que ser como relatar, así metafóricamente hablando, relatar lo que pasó con un proyecto, con un programa. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Y tienen que tener en cuenta y hacer preguntas relacionadas a cómo surgió el proyecto, en cuánto tiempo se implementó, quiénes lo implementaron y de qué otras personas o instituciones se apoyaron para implementar ese proyecto, programa o estrategia o campaña lo que ustedes vayan a implementar. Me atrevo a decir que es complejo porque ustedes tienen que tener acceso a toda la información que tengan del proyecto. Obviamente un proyecto tiene información relacionada con desde cuándo se firma el contrato, si se contrató una empresa, qué se hizo, qué se no hizo, si se hicieron actividades de comunicación, si hicieron reuniones. Tienen que tener acceso a todo este tipo de información, a memorias, a informes, a informes de talleres de capacitación. Como les decía, el enfoque de las preguntas tiene que ser, es decir, es reconstruir lo que se hizo. En eso consiste la sistematización y buscar lecciones aprendidas y limitantes más que problemas sobre el desarrollo de ese proyecto. Yo les puedo comentar que, por ejemplo, yo conozco una experiencia de una persona que hizo sistematización de experiencia, creo que forma parte del repositorio de la Universidad Centroamericana. Buscan el nombre de Evelyn Moraga Amador. Ella hizo una sistematización de experiencia de una empresa donde ella trabajaba. Ella trabajaba para una consultora Alba y obviamente como ella trabajaba en ese proyecto, ella se tenía todo ese acceso a información. Entonces, ese es un ejemplo que les puede servir. Otro ejemplo que les puede servir para que ustedes vean la dinámica y el acceso a la información de que ustedes necesitan. Por ejemplo, la tesis para maestría, para optar al título, al grado de maestría, busquen a Olga Moraga Amador. Ella hizo una sistematización de experiencia de algo que se llama un programa de cooperación de UNICEF. El programa de cooperación de UNICEF creo que son 5 o 6 años, entonces ella hizo una sistematización de ese proceso. Obviamente, ella tenía acceso a toda la información. ¿Por qué? Porque ella era la oficial de comunicación de UNICEF y bajo su perspectiva o bajo su, ¿cómo le puedo decir? Su dirección se hizo esa estrategia. Yo lo sé porque nosotros como agencia, nosotros hicimos esa estrategia de comunicación. Entonces ella hizo esa estrategia. Entonces ella hizo esa sistematización. Y finalmente, con respecto al enfoque, tienen que hacer las preguntas. Es decir, no tienen que tener miedo de hacer las preguntas. Las preguntas siempre tienen que ser directas. Por ejemplo, cómo surge este proyecto, cuál es el enfoque de este proyecto, cuáles fueron los objetivos planteados, para cuánto tiempo se implementó este proyecto, cuándo se inició este proyecto, quiénes fueron las personas encargadas de la implementación. Eso es algo muy importante para que ustedes puedan entrevistarlas. Qué tipo de actividades se hicieron, se produjo algún tipo de material de comunicación, se produjo algún tipo de material de comunicación tipo, por ejemplo, afiche, banners, rotafolios, cuñas de radio, spots de televisión, ¿qué más de comunicación? Se hizo algún tipo de diseño para redes sociales, algún video para redes sociales. Eso desde el punto de vista de material de comunicación. Desde el punto de vista qué materiales qué tipo de materiales de apoyo o materiales didácticos se utilizaron o se diseñaron, por ejemplo, manuales, folletos, de cómo implementar el proyecto, de cómo hacer un proyecto, dependiendo de lo que ustedes estén investigando, de cómo hacer una estrategia o una campaña según lo que ustedes vayan a evaluar. Cuáles fueron, al criterio de las personas que ustedes están entrevistando, cuáles fueron los principales logros, cuáles fueron las limitantes, cuáles fueron, ¿cómo les puedo decir?, los problemas que hubo, los tropiezos que hubo. Y otra de las preguntas también, que es algo bastante importante porque hoy en día se le está tomando bastante importancia a la parte de monitoreo y evaluación. Se definieron indicadores de monitoreo, se definieron indicadores de evaluación de impacto, se definieron indicadores de evaluación del proyecto, es decir, por ejemplo, de seguimiento y monitoreo.
qué tipo de, es decir, monitorear las actividades, si se hace capacitación, cuántas personas fueron, cuándo fue la convocatoria, cuántas personas asistieron, cuántas eran varones, cuántas eran mujeres, cuál fue el resultado de la capacitación. Usualmente cuando se hacen talleres de capacitación, siempre se le hace un test, un pretest a los que se llegan a capacitar para saber con qué habilidades llegaron, y después se le hace un post-test para saber si con qué habilidades salieron. Eso es importante. En el caso de la evaluación se hace por lo menos después de 6 meses de implementar un proyecto o una estrategia, una campaña, un programa, etcétera. Eso, el tiempo por lo general tiene que ser 6 meses para que se vea un cambio, pues, en el caso de la implementación. Y finalmente, la evaluación de impacto, que al final es la evaluación de impacto está relacionada con si se lograron o no los objetivos del proyecto. Más o menos por ahí anda la sistematización de experiencias. Desde el punto de vista conceptual, la parte, ¿cómo le puedo decir? Lo más claro, lo más conciso que puedo decirle es que ustedes tienen que recrear y contar la historia de cómo fue el proyecto. Y al final de eso, ustedes tienen que decir cuáles fueron los pros y los contras, porque la lógica de la sistematización de experiencia es que ustedes den las lecciones aprendidas. Con respecto a esas lecciones aprendidas, ese proyecto se puede renovar, se puede reestructurar y se puede volver a implementar. Entonces, esa es la lógica de la sistematización.